Evangelio. De hecho, volteé, lo primero que vi fue la iglesia tradicional enfrente, y yo veía al hermano Leito pues hablando con todo de nuevo de la palabra del Señor, y pues ahora sí que muchos corazones ya sé que fueron ministrados por la palabra de Dios, y pues por eso le damos gloria al Señor. Y pues es una de las encomiendas que nosotros tenemos como discípulos del Señor, de ir y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura, hermano. Y precisamente, hermano, estamos llevando una serie que en un principio denominamos la transformación de un discípulo verdadero. El día de hoy la enseñanza se llama el carácter del discípulo. Cuando yo estaba viendo todo esto, hermano, contrasta o más bien embona perfectamente con las enseñanzas que estamos llevando el día miércoles, que estamos hablando de la serie de Ser como Jesús, y nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando a sus discípulos en el monte y hablándoles acerca del carácter que debe de tener todo cristiano, pero obviamente en el entendimiento de que todos vamos a ser enseñados por la palabra de Dios. Y en este caso Jesucristo mismo le estaba hablando a la multitud. Estaban en el monte y estaban sentados juntamente los discípulos. Ahí en Mateo 5 del 1 al 3 es donde dice que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba. ¿Qué hacía, hermano? Les enseñaba. Entonces debemos de ser entendidos que el Señor quiere enseñarnos, quiere moldear nuestro carácter, y Él les decía, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Hermano, el sermón del monte no comienza hablando de milagros. El sermón del monte no comienza hablando de los ministerios que iban a tener ellos. No estaba hablando de posiciones, de talentos, sino del corazón que el Señor esperaba y espera en todos sus discípulos. Jesús vio a la multitud, pero se dirigió hacia sus discípulos que los quería enseñar, y esto estaba mostrando que existe una gran diferencia entre la multitud y sus discípulos, entre congregarse y verdaderamente seguir a Cristo. El Señor empieza enseñando la primera característica esencial de todo discípulo: la pobreza, el espíritu. Está hablando claramente, cuando dice el espíritu, habla del corazón, habla del carácter. Hoy en día hay quien puede buscar señales, prosperidad, fama, ¿sí?, o reconocimiento, pero Dios está buscando personas para formar su carácter internamente y puedan expresarlo externamente, ya que el carácter es un conjunto de cualidades internas que distinguen a una persona. En el cristianismo, el carácter del discípulo, hermano, debe reflejar humildad, que fue una característica que nosotros vimos el día miércoles. Pero en esa humildad hay una dependencia y obediencia de Cristo, que fue lo que vimos acerca de Cristo, de cómo una persona humilde, una de sus características es que debemos de comprender, amados hermanos, que el verdadero discípulo de Cristo no se caracteriza primeramente por los dones, el conocimiento, la apariencia espiritual, sino por un corazón humilde que reconoce la total dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque entiende su pobreza espiritual y entiende que necesita a Cristo para que lo moldee, y obviamente es ahí donde el Señor quiere corazones dispuestos, porque al corazón contrito y humillado Él lo desprecia. Vamos a orar, hermano, vamos a pedir
tarde ya. Cierra tus ojos y acompáñame a orar, hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú has depositado en ellos tu Santo Espíritu. Pero ahora quieres seguir moldeando el carácter de cada uno de nosotros. Nos hace falta tanto parecernos a ti. Nos hace falta tanto, Señor, poder reflejar en cada acción que nosotros tenemos, en donde quiera, Señor, que nosotros caminamos. Ayúdanos, Padre. Necesitamos tu palabra hablando a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a la obediencia, Padre. Danos un corazón humilde, receptivo, que anhele tu palabra, Señor, que la ame, que la ponga por obra. Señor, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que hables a mis hermanos, que seas tú, Señor, llevando, Padre misericordioso, a mis hermanos a la verdad. Señor, te doy gracias por sus vidas. Te pido que uses mis labios, me ponga tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos saben lo que significa bienaventurado, hermano? Esta serie la estuvieron llevando los niños, ¿sí? Acerca de las bienaventuranzas. Y el bienaventurado significa verdaderamente feliz, ¿sí? Verdaderamente feliz. Alguien que es verdaderamente dichoso. Alguien que es aprobado por Dios. En pocas palabras, es alguien que vive bajo el favor y la bendición de Dios. Una persona bendecida por Dios. Nosotros vemos, hermano, que un discípulo es aquel aprendiz, alumno o seguidor que trata de aprender lo que su maestro le está enseñando. No solamente escucha enseñanzas, también permite que Cristo transforme su manera de pensar para poder cambiar su manera de vivir en la dependencia que él tiene delante de Dios. Pero ¿qué significa ser un pobre en espíritu, hermano? ¿Qué es lo que significa ser un pobre en espíritu? Cuando yo investigué esta palabra en el original, que viene del griego, es tochos, pero con P al inicio, tochos. Habla, hermano, de un mendigo. ¿Cuántos han visto un mendigo por la calle? ¿Sí? Unas características del mendigo es que es una persona que está necesitada de muchas cosas. De muchas cosas. Primero que nada, del Señor. Pero esta palabra precisamente está describiendo un mendigo, alguien que está totalmente necesitado. Fíjate, aquí concluimos fácil la enseñanza. ¿Qué es el pobre en espíritu? Alguien que está totalmente necesitado de Dios y depende de Él. Es una persona que reconoce que no tiene sus propios recursos. En pocas palabras, es una persona que reconoce que en sus propias fuerzas no puede y necesita totalmente de la dependencia de Dios. Jesús está diciendo: bienaventurados los que reconocen la necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos estamos aquí porque reconocemos la necesidad de Dios? ¿Sí, verdad? Reconocimos la necesidad de Dios, entendimos que por nuestras propias fuerzas no podíamos salvarnos, entendimos el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros y nuestra dependencia total y absoluta está en su sacrificio, pero Él quiere de alguna manera que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Cuando nosotros vemos esta parte de la escritura y del original, no se refiere a una persona con pobreza económica. Solamente estoy poniendo un ejemplo de un mendigo que está en la calle y carece absolutamente de todo.
No se refiere entonces a pobreza económica, sino a una actitud del corazón que reconoce: sin Dios no puedo. Señor, sin ti no puedo. Señor, necesito tu gracia, necesito de tu gracia para poder compartir, necesito de tu gracia para poder llevar mi casa, necesito de tu gracia para poder llevar tu pueblo. Señor, necesito de tu gracia porque solo no puedo. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nos encontramos haciendo todo en nuestras fuerzas, y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos pobres en espíritu, en el aspecto de que entendamos que sin Él no podemos, que solamente su gracia nos basta. ¿Por qué? Porque su poder, como dice la alabanza, se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Entonces nosotros decimos: no soy suficiente yo mismo, necesito de Dios. Entonces, hermano, necesitamos entender que la pobreza en el espíritu, Jesús se la estaba enseñando a sus discípulos como un carácter primario de todos aquellos que iban, habían y debían de ser enseñados, ¿sí? En este caso, en Mateo 5:1, habla y dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron, hermano? ¿Quiénes están el día de hoy aquí? Sus discípulos, hermano. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, ponte a pensar un poquito en esta escena. Está el Señor, están sus discípulos. Jesús en su corazón entendía que los discípulos deberían de tener una formación interior, ¿sí?, para que pudieran reflejar todo un carácter. Mas, sin embargo, la mayoría de las veces podemos pensar que necesitamos primero el poder de Dios y después el carácter. Cuando el Señor empieza a hablarles, Él les da a entender que necesitan primero el carácter de Dios en sus vidas. Y como lo enseñamos los días miércoles, una persona para poder imitar a Jesús, para poder ser como Jesús, en este caso para reflejar el carácter de Cristo, de lo que Él les estaba hablando, necesita primero nacer de nuevo. Si ya nació de nuevo, ahora puede reflejar el carácter de Cristo. Es por eso que es importante entender que primero necesitamos la transformación para después reflejar el carácter de Cristo. La multitud, hermano, como lo hemos visto en el desarrollo de todas las enseñanzas, seguían a Jesús por una necesidad, diferentes necesidades que ellos tenían, que querían suplir, que ellos decían: yo esto es lo que necesito, estoy enfermo, necesito sanidad, no veo, necesito la vista, ¿sí? La multitud seguía a Jesús por necesidad. Pero escucha, hermano, un discípulo debe aprender a depender de Jesús, debe aprender a depender de Dios. Y esto claramente lo muestra Jesús cuando está predicando el Evangelio ahí en Galilea. Y dice ahí en Mateo 4:23, Reina Valera 1960, dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Escucha, hermano, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía? Y predicando el Evangelio. Hermano, nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo predicando el Evangelio. Primero que nada estaba enseñando y estaba predicando el Evangelio. Y después, ¿qué hizo? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hermano, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Cuando tú vas y visitas a un enfermo, ¿qué es más importante? ¿Que sea sano o que sea salvo? Que sea salvo, ¿verdad? Que sea salvo. Porque la salvación, hermano, solamente viene a través del Evangelio. La salvación solo viene a
a través de Cristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por eso el Señor enseñaba y predicaba, y después sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y dice ahí, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Quién se volvió famoso? Jesús. Pero Jesús, la mayoría de las veces no se había vuelto famoso por causa del Evangelio, sino por causa de todas las proezas y milagros que él estaba haciendo, ¿sí? Por eso dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los que, y los sanó. Y le siguió mucha ¿qué? Gente. ¿Cuál fue el resultado de todas esas sanidades, de todas esas proezas? Pues que le siguió mucha gente. Pero lo que el Señor quería principalmente es que lo siguieran, porque les había predicado el Evangelio, y en el Evangelio nos enseñan a depender totalmente de Jesús para ser salvos. Fíjate, hermano, después de la sanidad, como mucha gente de Galilea, después de que estaban en Siria, lo siguió. Gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, de personas que tenían que caminar aproximadamente una semana o más para poder llegar y congregarse a donde Jesús estaba predicando el Evangelio en ese momento. Pero a ellos lo que los estaba moviendo era la sanidad y los milagros. Ahí lo dice, la multitud seguía a Jesús por los milagros. Pero ¿qué crees, hermano? Los discípulos como tú, como yo, debemos de aprender a depender de Cristo, y que el carácter de Él se ha formado en nosotros. En pocas palabras, el pobre en espíritu es el que reconoce que necesita de Dios. Es el que viene y dice, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué? Necesito de Dios. Quiero un cambio en mi vida y me he esforzado por tratar de hacerlo, pero no puedo. Es aquel que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza y se da cuenta que no puede, que necesita depender de Dios para poder hacerlo. ¿Cuántos hemos reconocido nuestra necesidad de Dios? ¿O cuántos decimos, yo todo lo puedo, a mí hay cosas que se te pueden hacer fáciles, y hay cosas que el Señor te ha regalado, todo el Señor te lo ha regalado para que tú puedas desempeñar? Pero cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, hay una bienaventuranza que es para nosotros, porque nos trae felicidad en medio de la frustración que anteriormente nosotros podíamos tener. Ahora nos trae la felicidad de decir, Señor, ahora estoy dependiendo de ti, y todo lo que hago es para ti y por ti. Por eso claramente Mateo ahí escribió, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios, escucha, hermano, ¿a quién pertenece? ¿A los que lo arrebatan? No, ¿verdad? No. El reino de Dios pertenece, como dijo Jesús, a quienes dejan de confiar en sí mismos y confían y aprenden a depender totalmente del Señor. Ese es el Evangelio, hermano. Cuando tú verdaderamente, el Señor te hace ver que eres pecador, el Señor te hace ver que en tus propias fuerzas, como tienes una naturaleza caída, no puedes heredar el reino de Dios. Al contrario, eres destituido, viene Jesucristo, es crucificado, tú reconoces verdaderamente que eres pecador, reconoces ese sacrificio y dependes totalmente del Señor para salvación, y eso es el resultado de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es ser un pobre en espíritu, reconocer delante de Dios que no puedes, hermano. En tus fuerzas no puedes,
y aprender a depender totalmente del Señor para salvación, para llevar tu casa, para llevar el pastorado, para llevar tu ministerio, para llevar tu trabajo. Eso es depender totalmente de Dios. Ahorita así de repente se me vino a la mente una muchacha, ingeniero, en aquel tiempo cuando yo estuve en un área que se llama área de calidad, yo creo que había puros ingenieros y otro compañero y yo, por lo menos en el área que estábamos, en la otra línea pues había más, pero ahí había la mayoría de ingenieros y solamente habíamos 2 sindicalizados. Y yo no lo sabía hacer todo, pero cada vez que iba a evaluar una película o en alguna ocasión, por ahí había una máquina despachadora de cajetería de cigarros. Esa era una evaluación que le llamaban evaluación de bloqueo, donde estaba todo, creo que en chino y no sé qué, ¿no? En alemán, no lo sé, ¿verdad? Y el jefe, me acuerdo que quería saber cómo se operaba esa máquina. Y habían buscado la forma. Entonces, yo lo que hacía es que le pedía al Señor, dame la gracia. Yo empezaba cuando nadie me veía picarle a la máquina. Y después empezó a funcionar esa máquina. Y me acuerdo que le hablé al jefe y le dije, ¿qué pasó? Mira, ya le eché se le ponían euros, ya le puse el euro y dije, le piqué aquí y mira lo que hace. Y ya empezó a funcionar. O sea, de manera automática, porque de manera manual sí funcionaba. Entonces, ya me dice, qué bueno. Y ya entonces él fue y le dijo a su jefe que ya había podido encontrar cómo operar esa máquina, porque lo que estaban tratando de hacer, pues obviamente era de que alguien o los dueños de la fábrica les pudieran enseñar cómo. Pero, hermano, lo que yo trataba siempre de hacer era entender que no lo sabía todo y no lo podía todo, y le pedía dirección de parte de Dios, y el Señor daba la gracia, da la gracia. Llegó un día una compañera, ingeniero de lo que le estaba diciendo, ella era nueva, y me dice, oye, ¿tú cómo le haces cuando tienes alguna duda? Y le digo, bueno, pues consulto el manual o pregunto, pero ¿quieres que sea sincero contigo? Sí. Le dije, me meto ese cuartito y le pido al Señor que me dé la gracia para saber cómo hacer. Y se me queda viendo así, el Señor está medio raro. Pero hermano, la verdad, debemos de aprender a ser como niños, de decir, yo no puedo, Señor, pero si tú me enseñas, bien puedo. Y es ahí donde nosotros empezamos a aprender a depender totalmente del Señor. Por ejemplo, ¿cuántos conocen o han leído la historia del rey Josafat? Si le pregunto quién va a levantar la mano hasta los pies, a ver si yo no lo conozco, pastor. ¿Cuántos hermanos han leído esa historia de Josafat? Esto nos enseña qué hacer cuando no sabemos, valga la redundancia, qué hacer. De hecho, hay una enseñanza por ahí del pastor Chuy. ¿Qué hago? Ora, ¿verdad? Ora. Hermano, Josafat era rey de Judá. Pero al igual que todo rey, al igual que toda persona, al igual que tú, estaba pasando por momentos bien difíciles, así como a lo mejor tú los has pasado o los vas a pasar. Josafat estaba en uno de los momentos más difíciles de su gobierno. ¿Por qué? Porque varios de los pueblos, ¿sí?, se estaban levantando en su contra y habían hecho una estrategia para atacar a Jerusalén. Entonces la situación era tan grave humanamente que era imposible vencer a los enemigos que se iban a levantar contra Josafat y contra todo su reino. Pero Josafat, hermano, no comenzó confiando en su ejército. Fíjate, aunque tenía un buen ejército, no comenzó confiando en la experiencia militar.
No, hermano. ¿Cuántos de nosotros confiamos en nuestro ejército? O sea, ¿cuántos confiamos en nosotros mismos? ¿Cuántos confiamos en la experiencia que nosotros pudimos adquirir, aún bíblicamente? ¿Cuántos confiamos, hermano? Fíjate Josafat lo que hacía. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 11. Dice la palabra del Señor: he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Con quién estaba platicando Josafat, hermano? Con Dios. Dice: he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. ¿En nosotros qué? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Escucha, hermano, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josafat, hermano? Josafat se estaba presentando delante de Dios y diciendo: Señor, yo no tengo la fuerza para poder pelear, no tengo la estrategia militar para poder vencer. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Por eso dice: a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por una situaciones difíciles, que hacemos el intento por tratar de superar esa condición que en ese momento tenemos o esa dificultad, tratamos de luchar en nuestras propias fuerzas y confiamos en nosotros, pero llega el momento que entendemos que es imposible y decimos: Señor, ayúdame. Pero Josafat lo primero que pensó es en el Señor, es decir: voy a buscar al Señor. He entendido y comprendido que no puedo solo, que ni mi experiencia militar, ni mi experiencia como rey, ni todo lo que he aprendido durante todos estos años, ni todo lo que pude haber estudiado durante todos estos años, pueden ayudarme a vencer al enemigo o a los enemigos que tengo frente a mí, las situaciones difíciles que estoy pasando. Y por eso, ¿qué fue lo que hizo? Volteó los ojos a Dios, o le dijo, dice: a ti volteamos nuestros ojos. ¿Cuántos tenemos la mirada puesta en Jesús? ¿Sí? ¿Cuándo aprendemos a poner la mirada en Jesús? Cuando entendemos que nuestro hermano que está a nuestro lado falla y que en algún momento nos va a llegar a ofender, pero nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor. En este caso, Josafat estaba reconociendo su incapacidad. ¿Y qué crees, hermano? Esa es una actitud del corazón, esa es una actitud de tu espíritu, ¿sí? Esa es una actitud, hermano, porque Dios empieza a trabajar con aquella persona que reconoce su necesidad. Te repito, Dios empieza a trabajar con aquella persona que reconoce su necesidad. Y es ahí cuando el Señor empieza a actuar. Hermano, la Biblia dice que Josafat tuvo temor, pero en vez de llenarse de orgullo, buscó a Dios en oración y ayuno. ¿Sabes uno de los pensamientos que tienen los de Fuerzas Especiales de México? O uno de los lemas que tienen, a ver si no se me olvidó, pero te voy a tratar de decírtelo, es: cuando tengas temor, pon tu cara de, es que utiliza una palabra medio rara, como tu cara de guerra, aunque tengas temor.
temor por él. Pero ¿qué crees? En el Señor, cuando tengas temor, no te llenes de orgullo. Búscame en oración. Totalmente diferente, ¿verdad? Ahí los enseñan a confiar en ellos mismos. Y cuando viene el temor, lo que se levanta es el orgullo, ¿sí? Mas sin embargo, Josafat buscó a Dios en oración y en ayuno. ¿Sabes cuál es lo más impresionante de este rey? Que muchos lo ven como debilidad de alguno de los líderes. Si un líder reconoce delante de alguien más que no puede, dice, no, ¿para qué está? No sirve. ¿Sí? Entonces lo impresionante aquí del rey es que reconoció públicamente su incapacidad. ¿Por qué? Porque les dijo a sus súbditos, a todos los que estaban ahí, ¿saben qué? Se está levantando contra nosotros. Muchos reinos se están levantando contra nosotros. ¿Y qué necesitamos hacer nosotros? Orar, rendirnos delante del Señor, porque él comprendía que si se humillara su pueblo, él sanaría la tierra, él les daría la victoria. Entonces, esto es lo más impresionante que nosotros podemos ver en Josafat, que delante del todo el pueblo, hermano, públicamente llamó a las personas a confiar en el Señor. Nosotros ahorita vemos a personas de otros países que están confiando en el Señor, que lo ponen en primer lugar. Y ahí es donde nosotros vemos de Josafat y todos aquellos que estén haciendo todo esto, la verdadera pobreza en el espíritu. Un hombre que tiene la autoridad y que a lo mejor pudiera haber tenido la artillería, la infantería, la caballería y todo, hermano, para poder vencer, terminó diciendo, no puedo solo. Estoy consciente de que sin Dios no soy nada. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar de esa misma manera? Hay otro ejemplo muy claro en la Biblia que todos conocen acerca del rey Salomón. Él bien pudo haber pedido todo lo que se le antojara. Hermano, si tú tuvieras la oportunidad de pedirle algo al Señor y estuvieras con la certeza de que te lo daría, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías, hermano? Fíjate bien, hermano, Salomón acababa de comenzar su reinado, por lo menos cuando se estaba escribiendo todo esto, después de David, su padre. Era joven, número uno. Número dos, era inexperto, ¿sí? Número tres, tenía una enorme responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel, que no era pequeño. Imagínate si nosotros, con 2 o 3 que tenemos de familia, o 4 o 5, no sé, o 10, 12, no sé. Imagínate por un momento a Salomón. Humanamente Salomón lo tenía todo, hermano. Todo lo que en la actualidad las personas anhelan. Una posición, un hermoso palacio o una hermosa casa. La autoridad de muchos súbditos que le podían servir. Tengo sed, le traían agua. Tengo ganas de comer esto, le hacían. Me da comezón aquí, lo rascaban. Tenía, ahorita como usted que se está medio dorando, aquí en el calor, tenía alguien que le estuviera por ahí echando aire, ¿sí? Tenía su aire acondicionado manual. Tenía riqueza, hermano. ¿Qué le podía hacer falta a este hombre? ¿Qué le podía hacer falta si humanamente lo tenía todo? Lo tenía todo, hermano, pero internamente reconocía algo muy importante que en algún momento nos ha hecho falta a todos. ¿Qué había en su corazón? No tengo la capacidad suficiente. No tengo la capacidad suficiente para dirigir este pueblo. No la tengo. No tengo la capacidad suficiente para poder actuar con justicia. O díganme usted qué haría con estas dos mujeres que llegaron
diciendo, él es mi hijo, no es mío, y se lo andan ahí casi arrebatando. ¿Qué harían ustedes? ¿A quién se lo darían? Esto vino del Señor, la sabiduría vino del Señor. Le digo, ¿sabes qué? Dile que lo vas a partir a la mitad. ¿Y qué hizo? A ver, tráigame la espada y pásenme al niño. El niño así como que... Y cuando lo iban a partir en dos, la madre dijo, no, dáselo a ella, que se lo lleve. Y ahí fue donde el Señor claramente le hizo ver quién era la madre. Pero antes de todo esto, antes de esta escena de sabiduría, en vez de actuar con orgullo, Salomón se humilló delante de Dios. Él vino delante de Dios. Por eso la Biblia narra que al corazón que es contrito y que se humilla delante de Dios, Él nunca lo va a despreciar, ¿no? Nunca lo va a despreciar, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será ¿qué? Humillado, ¿no? Entonces Salomón, en vez de actuar con orgullo, se humilló delante de Dios y reconoció su necesidad de Dios, su necesidad total de Dios. Hermano, escucha bien lo que te voy a decir. El pobre en espíritu no aparenta tener todas las respuestas, sino reconoce humildemente: te necesito, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Fíjate en Primera de Reyes, capítulo 3, del 7 en adelante. Te lo voy a leer y te lo voy a medio parafrasear, ¿sí? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, ¿tu qué? Tu siervo, por rey en lugar de mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No sé qué, cómo entrar ni salir. ¿Qué significaba esto? No significa que no podía salir y entrar a la puerta, sino significaba que le faltaba experiencia, que no sabía cómo hacerlo, que tal vez lo entendía, pero que él reconocía delante de él que en sus fuerzas no lo podía lograr nunca, ¿sí? No sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande, ¿un pueblo qué? Multitudes, hermano, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Imagínate, hermano. ¿Cuántos de ustedes pueden contar las estrellas? Más grandes, ¿verdad? Pues imagínate a todo este pueblo. Y por eso dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Señor, tu pueblo es grande, y aunque yo tengo autoridad sobre tu pueblo, me siento pequeño delante de Dios, porque no sé cómo hacerlo, porque he tratado de hacerlo en mis fuerzas. ¿Tú crees que Salomón no había tratado de dirigir al pueblo en sus fuerzas? Claro, hermano, porque es ahí cuando nosotros necesitamos saber que tenemos la necesidad cuando pasamos por esas situaciones, cuando vemos a lo mejor que lo estamos haciendo mal, cuando vemos que en vez de llevar bien al pueblo lo estamos desviando. Entonces claramente Salomón dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿A cuánto nos hace falta todo esto? Si nosotros somos humildes delante de Dios, Él nos va a dar la sabiduría para poder hacerlo, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y sigue diciendo Salomón: ¿por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Nosotros vemos un caso bien claro por ahí de Moisés, que también le faltaba sabiduría, que dice que estaba de día, de tarde y de noche. Y ya me imagino con la fogatita ahí o con el frío afuera, tratando de ver, pasa el que sigue, y pasa el que sigue, y que pasa el que sigue, y que pase como decía Laura, ¿verdad? Y llegaba ahí con él,
y les daba consejo, hasta que Yetro empezó a hablar. Y le dice, su suegro dice, ¿qué es lo que estás haciendo, Moisés? No, pues es que el pueblo viene y quiere que yo le dé un consejo, pero dices, ¿qué haces ahí desde la mañana hasta la noche? No, pues sí. No, tienes que nombrar hombres para que puedas delegarles todos estos asuntos y solamente tú vas a juzgar aquello que salga fuera de las manos de los que estás poniendo para que te ayuden. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue sabio y así lo hizo. ¿Por qué? Porque la recomendación de Yetro es: si no lo haces así, te vas a morir. Porque ¿quién puede juzgar a todo un pueblo, hermano? Si tú a veces con tus hijos, a veces con alguien que le pide un consejo, oye, imagínate miles de personas viniendo a ti. A veces nos imaginábamos que el rey solamente estaba sentado en la silla y le arreglaban sus uvas, su vino, veía todo un programa ahora sí que artístico, pero no, hermano, el Señor por lo menos a los que Él había puesto les iba a demandar, y por eso claramente esto lo había entendido Salomón, y él pidió al Señor un corazón entendido. ¿Cuántos necesitamos un corazón entendido? ¿Sí? Para juzgar al pueblo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Hermano, ¿de qué le servía a Salomón que hubiera tenido muchísimos días y ser un rey sin sabiduría? Iba a ser el reino todo un caos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿Muchos días o sabiduría? Los dos sabemos si se puede. Pero mejor sabiduría, hermano. Dice, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Qué le pedirías tú, mi hermano? Si tú sabes que no puedes gobernar y que necesitas de Él, ¿qué le pedirías? ¿Vida? ¿Larga vida? ¿Riquezas? ¿Casas? ¿Carros? ¿La vida de tus enemigos, de aquellos que te hacen la vida imposible, de los que te hacen bullying? ¿Qué pedirías, hermano? Sabiduría, ¿verdad? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no había habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado las cosas que no pediste: riqueza y gloria. Hermano, Salomón reconoció sus limitaciones, vio todo un pueblo grande. Él entendía, él sabía que no podía gobernar ese pueblo tan grande, que se iba a equivocar, que iba a fallar, que no podía confiar en sus propias fuerzas. Porque él entendió que un orgulloso podía presumir saber, pero un discípulo, hermano, humilde, reconoce su necesidad de él. Dios le dio sabiduría incomparable, añadió riquezas y honra y gloria. Hermano, cuando alguien busca primero depender de Dios, el Señor añade todo conforme a su voluntad. ¿Cuántos estamos
estamos dependiendo de Dios. Es una característica que el Señor tiene. Tanto así que Santiago, en el capítulo 1, verso 5, dice: ¿a cuánto nos hace falta sabiduría? Fíjate, hermano. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. ¿A quién, hermano? Pídala a Dios. ¿Y qué hará el Señor? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos la sabiduría de parte del Señor? Estar al alcance de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, a mí me hace falta la sabiduría para llevar a mis hijos, para amar a mi esposa, para respetar a mi esposo, para desempeñar mi trabajo secular, para poder compartir tu palabra, para poder hacer tu voluntad, para poder desempeñar el trabajo que tú me has encomendado. Hermano, Dios no rechaza a nadie. Si tú le pides sabiduría, Él te da la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, es aquí cuando nosotros entendemos y reconocemos que el discípulo verdadero, su necesidad es la sabiduría de parte de Dios. La pobreza en el espíritu también produce algo más, hermano: una conciencia constante de nuestra fragilidad humana. Te repito, la sabiduría produce algo más: una conciencia constante de nuestra fragilidad humana. En pocas palabras, el discípulo madura cuando entiende que su fuerza no proviene de sí mismo, sino de la gracia de Dios. ¿Cuántos conocen a David, hermano? ¿Cuántos han leído la historia de David y todo lo que de él se dice? ¿Tú sabías que David reconocía constantemente la necesidad de Dios? Por eso el Señor lo nombró como que era un hombre conforme al corazón de él. ¿Por qué? Porque reconocía su fragilidad, reconocía su limitación, reconocía que necesitaba al Señor. David, hermano, fue uno de los hombres más usados por Dios en el Antiguo Testamento. Fue muy usado por Dios. Fue pastor, fue guerrero, fue rey, fue conquistador, ¿sí? Pero ¿quién era el que le daba las victorias, hermano? ¿Quién lo enseñó a ser un buen pastor? ¿Quién lo enseñó a ser un buen guerrero? ¿Quién lo enseñó a ser un rey justo? ¿Quién lo llevó a conquistar y quién le dio las victorias, hermano? ¿Quién? Dios. ¿Pero qué crees, hermano? A pesar de todo lo que David había alcanzado, David entendía algo dentro de su corazón: sin la misericordia de Dios, estoy perdido. Sin la misericordia de Dios, estoy perdido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el Señor nos permite estar en algún puesto? ¿Qué vamos a hacer cuando nos permite estar en un puesto que para nosotros es de los más grandes? Que te ponga de presidente municipal, de presidente de la república, algún puesto que tú anheles tener. Hermano, muchas de las veces cuando nosotros recibimos la bendición de parte de Dios o el éxito, empezamos a pensar que todo lo logramos en nuestras propias fuerzas. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para poder estar ahí? ¿Y qué empezamos a hacer? Nos sentimos fuertes,
nos sentimos autodependientes, autosuficientes. Pero David, a pesar de tener un lugar de autoridad como pastor, como guerrero, como rey y conquistador, entendió la necesidad de Dios, porque sabía que su éxito solamente provenía de parte de Él. Porque cuando falló, cuando pecó delante de Dios, cuando se quedó en su casa sin hacer la voluntad de Dios, entendió que la bendición solamente viene de parte de Dios cuando él era obediente a lo que el Señor le estaba pidiendo. Entonces, nosotros no tenemos que sentirnos autosuficientes, autodependientes y no tomar en cuenta a Dios, porque David entendía que tenía que pedirle dirección al Señor. Los salmos que él escribió muestran constantemente a un hombre que dependía, tanto emocional como espiritual, totalmente de Dios. Eso es la fragilidad espiritual. Eso es la fragilidad espiritual, reconocer que necesitamos continuamente la gracia de Dios. Claramente en uno de los salmos, en el Salmo 40, 11, él escribió: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. ¿No retengas qué? No retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden ¿qué? Siempre. Y sigue diciendo ahí en el verso 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Cuántos de nosotros clamamos así al Señor? Más cuando estamos en una necesidad. ¿Cuánto le pedimos al Señor misericordia? Porque entendemos que en medio de la aflicción lo necesitamos. Y Él claramente dice: mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Repito, hermano, David fue rey, fue guerrero, pero fue un hombre usado por Dios, porque aprendió a depender de Él, aprendió a necesitar de Él, nunca dejó de verse necesitado de la gracia divina. Entonces entendemos que el verdadero discípulo, mi hermano, nunca debe de llegar al punto de decir: no necesito buscar a Dios, no necesito de Dios, no necesito pedirle dirección al Señor para hacer esto o para hacer aquello. Mientras tú más madures espiritualmente, tienes que ser más consciente de la necesidad que tú tienes del Señor. Un claro ejemplo que nosotros podemos ver es de parte de Saulo, que después el Señor le cambió el nombre. El apóstol Pablo en su vida había visto muchos milagros. Una vez que viene a los pies del Señor, había levantado muchas congregaciones, muchas iglesias, tanto que si tú te fijas aproximadamente, él narró, si no me equivoco, 14 cartas o 12, hermano Iván, ¿cuántas son? Que llevamos esa materia, pero bueno, vamos a llamar así de 12 a 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Entonces él había levantado muchas congregaciones y había recibido revelaciones profundas acerca del Evangelio que ahora tú y yo podemos leer. Cada una de las cartas que escribió a Timoteo, que escribió a la iglesia de Filipo, de Éfeso, de Tesalónica, etcétera, 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 donde nosotros estamos viendo las profundas revelaciones que el apóstol Pablo había recibido de parte del Señor, del Evangelio. Humanamente, él podía llegar a sentirse superior, humanamente, hermano. Humanamente podía llegar a sentirse superior a otros. Sin embargo, el apóstol Pablo hablaba honestamente de su lucha interior
contra el pecado y la debilidad humana. Él entendía claramente que todavía existía una batalla dentro de sí mismo. Tanto que él expresó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y él qué hizo? Gracias doy a Jesucristo. Su victoria no dependía de su fuerza personal. Nuestra victoria no puede depender de nuestra fuerza personal, sino de nuestra dependencia total en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fragilidad del discípulo consiste en reconocer: mi hermano, todavía necesito la gracia de Dios, a pesar de tener la experiencia, a pesar de tener la fuerza, a pesar de tener el conocimiento, a pesar de tener todo lo que alguien más puede anhelar y que cree que eso es lo suficiente. A pesar de todo eso, yo reconozco que necesito totalmente de la gracia de Dios todos los días. Eso es el poder del Espíritu. Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sigue diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, el apóstol Pablo entendía perfectamente que la victoria no provenía y no iba a provenir nunca de su fuerza humana, que la victoria no venía de su parte, que la victoria no venía de él, sino venía de Cristo, hermano. Y es aquí donde nosotros entendemos, hermano, la vida cristiana no se trata de perfección, pero tampoco se trata de aparentar. La vida cristiana nos enseña a depender constantemente del Señor. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestra condición y pedirle que Él siga transformando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque a lo contrario es el orgullo, hermano. ¿Por qué? Porque aquel que quiere estar bien difícilmente va a buscar la ayuda de Dios. Aquel que quiere estar bien difícilmente va a venir delante de la presencia y decirle: Señor, yo no puedo. ¿Por qué el poder de Dios se perfecciona en las debilidades, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué el poder de Dios se perfecciona en las debilidades? Pablo habló de un gran aguijón en la carne. Era una situación muy dolorosa que constantemente lo debilitaba. Una situación difícil que diariamente le hacía doblar sus rodillas. Una situación difícil que diariamente le hacía clamar al Señor. Una situación difícil que diariamente le daba a entender que no podía, que necesitaba del Señor. La Biblia no especifica exactamente, ¿verdad?, lo que él tenía. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos. Hay diferentes posturas en eso. Pero sí muestra que Pablo rogó varias veces para que Dios se lo quitara. Varias veces le rogó. Humanamente Pablo quería ser librado. Tal vez inmediatamente quería ser librado de ese problema, pero Dios tenía un propósito mayor: enseñarle que la gracia divina era suficiente, pero que tenía que dejar de ser autosuficiente para poder recibir la gracia divina que viene de parte del Señor. Es por eso que el Señor había permitido aquella fragilidad en el apóstol Pablo para hacerlo depender. ¿De quién? ¿Del mismo o de Dios? De Dios. Segunda de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual 3 veces
2 Corintios 12:8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Qué hacía? Rogar, suplicar, llorar delante de la presencia del Señor. Mira, Señor, cómo estoy. Mira, Señor, cómo me siento. Mira, Señor, cómo estoy en esta condición. Por favor, ayúdame. Muchas de las veces cuando nosotros pasamos este tipo de situaciones, no nos damos cuenta que es el trato de parte de Dios con nosotros. El apóstol Pablo no había rogado una vez, 2 veces, 3 veces. Le había dicho al Señor, quítalo de mí. Y Señor, solamente tú me contestas, bástate de mi gracia. Señor, tu respuesta es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que el apóstol Pablo, a través de ese aguijón o esa enfermedad que tenía, estaba aprendiendo a depender totalmente de Dios. Estaba aprendiendo a dejar a un lado la autosuficiencia que tenía cuando era discípulo de Gamaliel. Estaba aprendiendo a dejar su orgullo que él tenía de ser una persona estudiada. Tanto que el Señor no lo mandó con aquellos que eran estudiosos. Hizo un cambio. Al Pedro lo mandó con los estudiosos y al apóstol Pablo con los iletrados, lo vamos a llamar así. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? Del Cristo. ¿Qué es lo que impide que en una persona repose el poder de Cristo? La autosuficiencia, el orgullo, el decir, Señor, yo no te necesito, yo lo puedo hacer solo. Pero el apóstol Pablo claramente decía, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que repose el poder de Cristo? Entonces tenemos que confiar en nosotros mismos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, escucha, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y alguien puede decir, no, pues el apóstol Pablo era masoquista. Imagínate, él estaba contento cuando le pegaban, cuando no tenía alimento, cuando tenía necesidad, cuando la gente lo perseguía. No, hermano, él había aprendido a estar contento con lo que tenía. Había aprendido, no es que siempre así había sido, y en las necesidades se gozaba. ¿Por qué? Escucha, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. La palabra debilidad significa fragilidad, pero también significa incapacidad, también es falta de fuerza. En pocas palabras, el discípulo aprende que la fuerza verdadera proviene de Dios, proviene del Señor, cuando verdaderamente hace un lado su orgullo y le dice, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces nosotros queremos que el Señor quite las luchas que estamos pasando en nuestra vida? Señor, ya, quítame esto, quítame. Pero ¿qué crees? El Señor en ocasiones usa esas debilidades para mantenernos dependientes de Él. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene un marcapasos? Depende hasta cierto punto, vamos a llamarle así humanamente, del medicamento, de estarse checando periódicamente con el glucómetro, el estetoscopio, de ir a revisiones, y sabe que
en gran manera eso depende hasta cierto punto su vida, ¿no? Estaba viendo por ahí que en Naranja un muchachito empezó estaba golpeando, va a una piedra, un árbol, que estaba cortando, y el muchacho que falleció. Estaba golpeando una piedra, gracias. En su anhelo pues era quebrar, no sé si quería hacer un cerco, no lo sé, pero era hipertenso y era diabético, entonces terminó muriendo de un paro cardíaco. De un paro cardíaco. Entonces, es ahí donde nosotros dependemos, no de nuestra autosuficiencia, sino entendemos que somos frágiles y reconocemos la gracia de Cristo en nosotros. Él quería romper la piedra, decir, yo tengo fuerzas para hacerlo, ¿verdad? ¿Pero qué terminó haciendo? Muriendo. En los tiempos de Pablo, hermano, muchos discutían sobre reglas externas, comidas y tradiciones religiosas. Algunos pensaban que el reino de Dios consistía en solamente prácticas visibles. Pero Pablo enseñó que el reino verdadero se manifiesta primero, ¿dónde, hermano? En el interior. Se manifiesta en el interior del creyente. No se trata solamente de una apariencia religiosa, sino de una transformación producida por el Espíritu Santo de Dios. Y él lo describió claramente en Romanos 14:17. Escucha, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Hermano, el reino de Dios verdadero se manifiesta primeramente en el interior del creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Por eso entendemos que antes de conocer a Cristo, el ser humano estaba separado, hermano, de la gloria de Dios por causa del pecado. No importaba cuánto dinero teníamos, la religión que profesábamos, el conocimiento que teníamos, ¿sí? Podíamos tener todo eso, pero ¿qué había en nuestro corazón? Nuestro corazón estaba vacío. No tenía paz. Solamente a través de Jesucristo nosotros pudimos encontrar la paz que necesitábamos. No eran nuestras fuerzas. Por eso la justificación es a través de la fe, y es ahí donde la verdadera seguridad del discípulo no está en sí mismo, sino está en Cristo. Imagínate, si la misma salvación no la podía ganar el hombre, sino solamente fue un regalo de parte de Dios, ¿cómo podemos entender que podemos hacer las cosas sin depender de Dios, hermano? Debemos de entender que nosotros hay una fragilidad, hay un límite, por más fuerzas que tenemos, por más gimnasio que tengamos, por más cosas que nosotros podemos tomar, el preentreno y que no sé qué tantas cosas se llegan a meter ahorita en el cuerpo, que yo dentro de lo que sé no es algo que el cuerpo necesite, más algunas cosas como la proteína, no sé. Pero yo puedo ver a las personas de repente que están en el gimnasio, tienen su Red Bull al lado, tienen o sea, ¿eso para qué? Si yo cuando fui joven, que tenía a lo mejor la edad de ellos, nunca sabes que no necesitas de eso, solamente comer bien y dormir bien, porque la agilidad la tienes. Entonces, ¿por qué necesitamos de todo eso? ¿Por qué no entendemos que tenemos una fragilidad? No, pero es que necesito el preentreno, no es que necesito el Red Bull, no es que necesito el Monster para tratar, y ya los ves que andan así bien acelerados. ¿Sabes cuál es mi preentreno y cuál es vamos a llamar así, lo que cuando pongo ahí en el gimnasio las alabanzas ¿cómo dicen? De poder y gloria, de molineando y así como David cantaba y danzaba.
Eso es lo que necesitas, hermano. Debes de entender nuestra fragilidad. Debemos tener cuidado con el peligro, con un peligro muy grande, hermano. En la vida espiritual, escucha, se llama autosuficiencia. Autosuficiencia. No se va a demorar conmigo, hermano. Yo te voy a salir por la puerta de atrás. Así como decís. Porque cuando una persona, hermano, deja de depender de Dios, se vuelve autosuficiente. ¿Y sabes qué empieza a pasar en su corazón? Se le llama enfriamiento espiritual. ¿Cómo se llama? Enfriamiento espiritual. Es un contraste, porque la pobreza en espíritu nos acerca a Dios, pero la autosuficiencia nos aleja de Él. ¿Por qué? Porque comenzamos a decir, ya no te necesito. Y si no lo decimos, nos alejamos, nos enfriamos. Entonces, hay un peligro en la autosuficiencia. El pueblo en el espíritu puede decir en su corazón, necesito a Dios. Pero el autosuficiente dice, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Uno de los mayores peligros espirituales, escucha hermano, es creer que ya no necesitamos depender de Dios. Cuando una persona comienza a confiar demasiado en su conocimiento, en su experiencia, en su ministerio, en su posición, en sus recursos, pero poco a poco deja de buscar a Dios con humildad, se empieza a endurecer su corazón. Hermano, hermana, esfuérzate por estudiar, por tener un título. ¿Sí? Hazlo. Pero no termines confiando en ti mismo. Te voy a poner un ejemplo. Estaba escuchando por ahí al pastor Gama en las clases que por ahí estamos recibiendo, y dice que había dos hermanos de la congregación, que los dos eran bien entregados al Señor, que los dos trabajaban con el mismo, y casi vivían con el mismo, y los dos estaban en el instituto bíblico. Uno había estudiado, sí, se había preparado, había sacado una carrera, y cuando ellos estaban desempeñando su trabajo, uno era algo así como de limpieza y el otro entró así como algo como de oficina. Pero el de limpieza fue subiendo a su paso. El de oficina subió todavía a un, vamos a llamar, un peldaño más alto, una responsabilidad más alta, por la experiencia que él tenía por lo que había estudiado. Pero los dos confiaban en Dios, pero no en su autosuficiencia. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que puedes estudiar, que qué bueno que estudies, que qué bueno que sepas 2, 3, 4 idiomas, 10, no lo sé. Y qué bueno que te esfuerces por hacerlo. Pero lo que no puedes hacer o no debes de hacer, que en algún momento digas, yo no necesito de Dios. Esto, lo que está aquí, yo lo he logrado por mi propio esfuerzo. Y empieces a hacer un lado a Dios y tu corazón se empiece a endurecer, porque eso sí pasa dentro de la cabeza. A ver, pastor, muéstrenmelo bíblicamente. ¿Cuántos conocen la iglesia de la Odisea? Ya se vinieron hasta se les puso por ahí el versículo, ¿verdad? Hermano, la ciudad de la Odisea, escucha, era conocida por su riqueza. En esa ciudad había un comercio muy grande, muy próspero, ¿sí? Económicamente, no sé si había quedado hasta un puerto ahí. La iglesia que se había formado ahí había adoptado una mentalidad de comodidad y de autosuficiencia. Al ver que ellos tenían la economía, que eran una potencia, a lo mejor le podemos llamar así,
Ellos tenían muchos éxitos, pero muchos de ellos eran éxitos que parecían éxitos externos, ¿sí? Tenía recursos, estabilidad y una buena apariencia religiosa, por lo que nosotros vemos que el Señor les dice. Pero espiritualmente, escucha, estaban vacíos. ¿Cuántos han escuchado la parte cuando dice, ¿de qué nos sirve ganar el mundo si se nos pierde, si se pierde nuestra alma? ¿Sí han escuchado eso? Pues fíjate, ellos espiritualmente estaban vacíos. Lo más grave era que ellos mismos no podían reconocer su verdadera condición, no podían reconocer su condición. Al igual que la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones espirituales que nosotros anhelamos el día de hoy, también en la iglesia que cada uno de nosotros tengamos, ellos tenían todo. La iglesia de la Odisea, hermano, tenía muchas cosas que podía resaltar, pero espiritualmente estaban vacíos, pero no conocían ellos su condición real. Creían ellos que estaban bien cuando en realidad estaban lejos de Dios. Mas sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia vino a ellos y les habló. Y les dijo ahí en Apocalipsis 3:15, lo voy a leer y parafrasear: yo reconozco tus obras. O sea, yo reconozco la forma en la que tú te comportas. Yo reconozco todo lo que tú has hecho. Yo reconozco tu levantar, tu acostar. Todo lo que haces, yo lo reconozco. Está presente delante de mí. O sea, no hay nada que tú puedas decir que yo no conozco de ti. Iglesia, le puedo haber dicho a ellos, ¿verdad? No hay nada que tú me digas, en este momento, cuando tú estabas distraído, Señor, yo hice esto. No, yo reconozco todo lo que tú has hecho. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿yo soy qué? Yo soy rico. Ya no necesito nada. Ya logré el éxito que yo quería. Ya no necesito más. Es más, ya no necesito leer la palabra. No necesito orar. Ya no necesito nada. Pero sí voy a congregar. Sí voy a asistir. Sí voy a servir. Sí voy a estar ahí. Y si el pastor me pide que esté, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque ya soy rico. Pero ya no tengo necesidad de nada. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿A qué te suena esto, hermano? Cuando la Biblia narra claramente que este hombre dice, híjole, yo creo que están chicos los graneros que tengo. Y ya voy a turbar bardas y a comprar el terreno que está dado para que mis graneros estén cada vez más grandes. Y ya lo que voy a hacer es, alma, gózate, reposa, bebe, come y todo. Y cuando llega el Señor le dice, le dan una palabra de parte del Señor. Dice, ¿no te das cuenta que tú eres un miserable? Porque lo que tú has hecho, cuando tú mueras, de 15. Porque no has sido rico para con Dios, y no está hablando de la economía. Porque no has sido rico con Dios, para buscar de Dios, para depender de Dios, para reconocer un corazón humillado delante de Dios que diga, yo te necesito, Señor. Todo lo que yo tengo aquí, todos estos graneros que yo tengo, es gracias a ti. Y era lo que estaba pasando ahí con la iglesia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y escucha lo que dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Estaba diciendo la iglesia, lo que sea, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué puedo decir la iglesia? ¿Cómo me estás diciendo que soy pobre si soy rica? ¿Cómo tú me puedes decir que soy ciego si estoy viendo? ¿Cómo me puedes decir que estoy desnudo? Le estaba hablando de la miseria, pobreza, ceguera y desnudez espiritual que la iglesia tenía a raíz
de que había guardado una apariencia, pero claramente no tenía un corazón como el Señor lo veía. Por lo tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirse. ¿Qué quería el Señor, hermano, con esta iglesia? ¿Qué quería? ¿Que diera todo su dinero? No, ¿verdad? ¿Qué quería? Que se arrepintiera, que aprendiera a depender más de Dios, y que así como Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo escuchaba por ahí a uno de mis maestros del Instituto Bíblico, se me fue el nombre del monte que nombró, creo que era el monte de la Calavera, donde él estaba estableciendo que nosotros todos, al igual que Cristo, tenemos que pasar por ese monte. ¿Por qué? Porque estaba representando el sacrificio, estaba representando la entrega totalmente a Dios, estaba representando lo que Cristo mismo hizo en la cruz, y nosotros mismos tenemos que, de alguna manera, pasar por eso, entregarnos verdaderamente, totalmente al Señor, perdón. Por eso decía, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y ¿qué? Y arrepentido. La prosperidad material había producido un orgullo espiritual. Ya no necesito de Dios. Ya no necesito de Dios, ya lo tengo todo. Hermano, el problema no era el dinero. El problema era creer que ya no necesitaban a Dios. Por eso, hermano, nosotros entendemos que nosotros como iglesia podemos perder la dependencia de Dios, como dice esta iglesia. Podemos tener el edificio más hermoso, todos los recursos, todos los instrumentos, la mejor cámara, la mejor mezcladora, pero podemos perder lo más importante, que es depender totalmente de Dios. Un discípulo verdadero nunca deja de reconocer su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque mientras más nos acercamos a Dios, más conscientes estamos de la dependencia de Él. En pocas palabras, el verdadero discípulo no vive confiando en sí mismo, sino dependiendo continuamente del Señor. Porque la pobreza del espíritu no es debilidad carnal, es reconocer que separado de Dios, nada podemos hacer. Concluimos, Señor. Cuando nosotros estemos como Josafat y no sepamos qué hacer, clamemos al Señor. Cuando nos haga falta sabiduría, hagamos lo que Salomón dijo, no sé cómo entrar, no sé cómo salir, a veces. Cuando nosotros estemos afligidos, es aquí cuando debemos decir, Señor, necesito de ti. Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, vamos a ir delante de la presencia de Dios, y el poder de Dios va a descansar sobre nosotros, así como lo hizo con el apóstol Pablo, y vamos a poder decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando no puedo, el ti todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Un día llegó una persona llorando y me dijo, yo no le quiero fallar a mis papás. He tratado de esforzarme por hacer las cosas bien,
pedido todos los avances que yo podía tener en mi vida. Le he pedido perdón a Dios una y otra vez, pero he fallado delante de Él. Me doy cuenta que no he podido hacer las cosas bien. Era una persona que estaba llorando, hermano, porque me dice: acabo de ir, orar y pedirle al Señor que me perdone por todo lo que yo he hecho. Y también le pido perdón a ustedes. Y dije: mira, nosotros debemos de aprender que tenemos la necesidad de parte de Dios. Tenemos que ser como David, que reconocía su pecado delante de Dios y se arrepentía. Lo único que te voy a pedir es que sigas confiando en el Señor, porque el Señor va a seguir haciendo su obra en ti. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si tienes que entregar tu vida a Él, entrega verdaderamente tu vida. La palabra del Señor habla claramente que a través del Evangelio nosotros podemos ser lavados, limpiados, perdonados, injertados, que la sangre de Cristo nos limpie de todos nuestros pecados cuando creemos verdaderamente en el Evangelio. Un día nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Le vamos a dar cuentas. Todos somos pecadores. Pero Dios muestra su amor, que aunque somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú tienes que reconocer, Señor, que necesito todos los días de mi vida. Perdóname, Señor. Ese hombre me decía: es que también quiero bautizarme, pero hay muchas cosas que están en mi corazón por las cuales no lo hago. Él estaba buscando ayuda, hermano. Tenía un corazón humillado delante de Dios, contrito. Había reconocido sus pecados delante del Señor, y el Señor iba a comenzar una obra que en algún momento va a terminar. ¿Cuántos queremos ser esos hombres, esas mujeres dependientes total del Señor? ¿Cuántos queremos ser? Si alguien aquí no ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte que Dios te ama, que Él te muestra primero su amor en la cruz, pero te llama al arrepentimiento, porque solamente su sangre te puede limpiar. Si tú quieres el día de hoy verdaderamente entregar tu vida a Cristo, debes venir con un corazón contrito, con un corazón humillado, arrepentido, reconociendo el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Dice la Escritura que vino a este mundo, fue crucificado, al tercer día resucitó, se presentó a sus discípulos para dar fe y legalidad de lo que había hecho. Posteriormente subió al cielo, pero prometió volver, y nos dejó al Espíritu Santo que nos guía a la verdad.
Entonces, si tú sientes que el Señor te está llamando, crees que verdaderamente te puede perdonar, que tus pecados pueden ser lavados, es tiempo que vengas delante de su presencia. Allí en tu lugar puedas doblar tus rodillas o cerrar tus ojos y verdaderamente decirle: Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida, pero hoy deposito completamente mi fe, te entrego completamente mi corazón, confieso delante de ti mis pecados, Señor, me rindo a ti para que puedas transformar mi vida y mi carácter sea verdaderamente visible, al igual que el carácter de Cristo. Te reconozco como mi Señor, como mi único y mi suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor, delante de tu presencia clamamos, con humildad venimos delante de ti, reconociendo que te necesitamos, que algunas de las veces hemos hecho en nuestras fuerzas aquello con lo cual batallamos, con nuestra familia, con nuestra casa y todo aquello que nos has puesto, Señor, de lo cual te rendiremos cuentas. Señor, queremos entregarte buenas cuentas. Por eso hoy clamamos a ti pidiéndote perdón, reconociendo que no hemos podido solos, Señor, que muchas veces el orgullo se ha levantado delante de nosotros para querer hacer las cosas como podemos o como creemos que se deben de hacer. Mas, sin embargo, venimos delante de ti con el corazón humillado, Padre, porque reconocemos que hemos fallado, pero también reconocemos que tú puedes derramar sabiduría sobre nosotros, sobre los padres que se encuentran aquí, para poder llevar la casa con amor, con autoridad, sin autoritarismo, como madres, Señor, que puedan edificar la casa, amar a sus esposos, respetarlos, al igual el esposo a la esposa, amarlos. Derrama sabiduría sobre ellas, Padre, sobre los jóvenes, hombres y mujeres que se encuentran aquí, niños, que seas tú derramando de tu sabiduría, Padre Celestial, así como lo hiciste con Salomón, y que podamos depender como Josafat, Señor, cuando entendió que a pesar de toda la fuerza militar que tenía, el conocimiento, él decidió clamar a ti, Señor, y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y es ahí donde tú, Padre eterno, le dices la victoria. Dice que tú le darás la victoria a los padres, las madres, los jóvenes que se encuentran aquí en este lugar, Señor, escuchando tu palabra y que han decidido venir con un corazón humillado delante de tu presencia. Ministra tú los corazones, Padre Celestial, y que podamos volvernos dependientes totalmente de ti, como un niño, Señor, de brazos que solamente anhela estar con el Padre, con la Madre, totalmente dependientes. Ayúdanos, Padre eterno, y que si en nuestro corazón se ha levantado el orgullo, Señor, seas tú quebrantándonos, tratándonos, Padre misericordioso, para poder hacer tu bendita y tu santa voluntad, quitando a un lado el orgullo, Padre. Señor, te doy gracias, porque sé que tú estás formando el carácter de cada uno de tus discípulos, los cuales llamaste. Lo estás volviendo más humildes, porque están comprendiendo que tienen la mente de Cristo, que van a ser perfeccionados, pero que son llamados a imitar, Señor, tu caminar, así como tú lo hiciste. Que aún siendo Dios, te despojaste de todo. En obediencia, fuiste a la cruz, a pesar
de entender y reconocer el sufrimiento que ibas a pasar, Señor. Señor, ministro de los corazones. Y si hay alguien que no ha nacido de nuevo, Señor, llámalo al entendimiento, que pueda reconocer delante de su presencia sus pecados y creer en el sacrificio de su Hijo Jesús. Y como resultado, Señor, que tu Santo Espíritu venga a morar a Él y que entienda de ti y de verdad. Señor, te damos gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Son los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que están sufriendo, pues la consolación será del Señor. Dichosos los humildes y los mansos, la tierra heredarán. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día se van a saciar. Alegrense, regocíjense, su recompensa en el cielo grande será. Alegrense, regocíjense, caminen juntos y el reino se está. Permita que levantes tus manos al Señor y que reconozcamos que si lo seguimos somos dichosos, que somos bienaventurados en Él. Dichosos los que tienen compasión, porque Dios compasión recibirá. Dichosos los que tienen limpio corazón, porque Dios de la vida ellos verán. Dichosos los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen sufrimiento, pues la consolación les llega del Señor. Dichosos los humildes. Y es aquí donde el Señor estaba con sus discípulos y les decía: ustedes deben de ser humildes de corazón, imítenme a mí, yo soy su Señor, soy su Maestro, como ustedes bien lo dicen. Pues yo, siendo su Señor y siendo su Maestro, he lavado sus pies. He lavado sus pies y ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Señor, nosotros reconocemos, Padre eterno, que tú eres el Señor y tú eres el Maestro, nos has dado de ejemplo. Queremos ser esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes humildes delante de ti, que reconocen totalmente la dependencia de ti, que reconocen que todo lo que hemos hecho, que todo por lo que hemos trabajado, que todos nuestros logros, que todos nuestros títulos, que todo aquello por lo que nos hemos esforzado, Señor, lo rendimos a tus pies, que en algún momento será provechoso, porque por eso estudiamos y nos esforzamos, pero no nos olvidamos que todo, Señor, lo hicimos porque tú nos diste la gracia, la sabiduría, el poder. Y ahora, Señor Padre eterno,
Somos dichosos y bienaventurados, porque de nosotros es el reino de los cielos, porque es el carácter de Cristo siendo reflejado en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque somos doblemente felices, doblemente bienaventurados, dichosos delante de tu presencia. Gracias, Padre. Son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Dichos son los que están sufriendo, nuestras consolaciones llegan del Señor. Dichos son los humildes y los mansos, porque la tierra heredarán. Dichos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día serán a saciar. Dios nos lo bendiga, hermanos. Y coma rico, y disfrute en familia.